jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buen instante presente. Te doy la bienvenida a una nueva cita consciente, con los brazos abiertos como siempre y con un corazón muy atento, porque hoy vamos a estar hablando de un tema que en lo personal realmente me fascina y voy a hacerlo de la mano de una persona que me merece profunda admiración y respeto. Bienvenida, doctora Luján Comas. Muchas gracias, Ceci. Encantada de estar aquí contigo, con vosotros. Muchas gracias. Para mí es un verdadero placer poder tenerte aquí y te he estado escuchando, te he estado siguiendo y como dije, el tema de la muerte es un tema para mí absolutamente fascinante y se habla muchísimo de la muerte y una de las cosas que más me fascina es el hecho de que uno puede hablar de la muerte de tanta variedad de perspectivas, miradas, posiciones filosóficas, espirituales, científicas. Y tu aporte es bien único y bien especial. Entonces, para adelantarle un poquito a la gente de qué vamos a hablar hoy, es acerca del tema de la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Existe realmente? ¿Existe eso tan llamado el más allá? Si existe, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa con los miles de personas que hablan de estas experiencias cercanas a la muerte? ¿Son alucinaciones del cerebro? ¿Son experiencias auténticas? Y todo esto lo vamos a hablar con la doctora. Y ahí les voy a dejar ese tip, ¿no? Esa huellita para que se den cuenta de que esto va a tener mucho de aporte científico. Entonces, para empezar a transitar este camino juntas, me gustaría que compartieras con mi audiencia cuáles son los puntos en tu vida que fueron de alguna manera ese activador para adentrarte en el estudio acerca de la muerte. Yo ya tengo un poquito de dato porque ya te estuve escuchando y sé que tiene que ver con tus hermanos, con tu esposo y principalmente, creo, con la profesión que has elegido. Te escuchamos. Pues gracias, Ceci. La verdad es que si me pongo a mirar para atrás, veo que la muerte ha estado en mi vida yo diría que desde mi concepción, porque yo nací después de la muerte de una hermanita, la hermanita mayor, que murió a los 5 años. Pero antes de nacer yo, hubo varios abortos a largo plazo de 6 meses. Y bueno, yo no venía hasta que al final, pues aterricé. Y aterricé dentro de una familia en la que la muerte está muy presente. Cuando se te muere un hijo de 5 años, pues... me imagino. Es muy duro, ¿no? Entonces yo recuerdo en mi infancia que iba al cementerio y era parte de mí, porque iba con mi mamá al cementerio a llevar flores a mi hermanita y mi hermana estuvo siempre presente en mi vida. Pero luego el único hermano que tenía, mayor que yo, también murió de un accidente cuando tenía 26 años. Y pues siguió el duelo en mi casa. Después yo me casé, hice medicina, y mi marido murió a los 50. Siguió el duelo en mi casa. Pero es que además mi especialidad como médico es anestesia y reanimación, con lo cual en mi vida he reanimado muchos paros cardíacos y otra gente se ha muerto.
pero es que además he estado durante 18 años en anestesia, en cirugía cardíaca. Y pues allí hacíamos un tipo de operaciones, unas urgencias, que eran las rupturas del arco aórtico, que, bueno, la aorta lleva la sangre a todo el organismo, pero a la salida del corazón lleva la sangre al cerebro. Entonces, para poder reparar las arterias que van al cerebro, teníamos que hacer hipotermias profundas y un paro total. Wow. Paro respiratorio, paro cardiovascular, paro de todos los sueros que le pasaban, paro de la máquina de circulación extracorpórea, y hacíamos que ese cerebro quedase sin sangre para poder anastomosar las arterias rotas. Y bueno, tú veías que el oxígeno que quedaba en el cerebro iba bajando cada vez, iba bajando más, era el único parámetro que se movía porque todo lo demás era cero. Teníamos hipotermia general e hipotermia cerebral para que el cerebro no sufriese, pero eso te hace plantearte muchas dudas, pensar qué es la vida, qué es la muerte. Me imagino. Te hace, claro, te hace pensar que si somos este cuerpo o tenemos este cuerpo, ¿no? Ahora, fíjate que Luján, tú me estás hablando de una muerte, como le decimos nosotros, una muerte clínica, ¿no? Es Sí. como provocar una muerte inducida a nivel clínica. Exacto. Y justamente el otro día conversaba con mi hijo que tiene 16 años y él se identifica, él lo dice, ¿no? Que se identifica con su mente. Él dice, para mí esto de la conciencia, la espiritualidad, no, mi mente soy yo y yo soy mi mente. Como Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Sí. Entonces le empecé a compartir un poquito de todo este contenido que empecé a adentrarme a través tuyo. Y él me dijo algo bien, bien interesante, porque me dijo, mamá, tú me estás hablando de una muerte clínica que es inducida por un ser humano, que no necesariamente tiene las mismas condiciones que una muerte provocada por una enfermedad o por un accidente. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son los requisitos para poder clasificar una muerte como tal? ¿Qué tiene que pasar? Por ejemplo, tú decías no circulación. Sí, o sea, hay 3 parámetros que son los que definen una muerte internacionalmente aceptada, que es un paro cardiocirculatorio, es decir, el corazón no late o está fibrilando y no hay presión arterial. Okay. No hay, el segundo caso, o el segundo elemento es no hay respiración espontánea. Si no le intubas o si no le ayudas a respirar, no respira. Y tercero, es una ausencia de reflejos. Tú les puedes pellizcar, no tienen dolor, las pupilas no responden. Esto es una muerte, la definición de muerte. Ok. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que tú has visto en tu experiencia como doctora en esos momentos durante 18 años que has tenido pacientes en ese estado de muerte clínica? Porque entiendo que después esa gente que regresa de ese estado cuenta historias que son fascinantes. Bueno, habría que decir que esos son elucubraciones mentales que yo me hacía en un momento en que todos los parámetros estaban a cero y que la oxigenación cerebral cada vez iba bajando, cada minuto bajaba hasta límites insostenibles, ¿no? Pero teníamos una ventaja, que había una hipotermia cerebral e hipotermia de todo el cuerpo, con lo cual sabes que estás protegiendo el cerebro, sabes que estás protegiendo el cuerpo, pero eso no te quita que tú pienses y que pienses si somos el cuerpo o tenemos un cuerpo, qué es la vida, qué es la muerte, si hay algo más. ¿Entiendes? Porque aparentemente estas personas tenían todos los parámetros de muerte.
Lo que pasa es que sabes que la hipotermia es una manera de proteger al cerebro y que luego estas personas al día siguiente te las encuentras desayunando y bien. Pero eso no quita que no pienses qué es lo que somos, qué es lo que queda. Allí todos los parámetros son cero. Por Una ejemplo, línea plana. Por ejemplo, el doctor Alexander cuenta en su libro, ¿no? Su historia de la experiencia cercana a la muerte cuando él estaba en un estado de coma. Creo que estuvo como 7 días en un estado de coma. Y es realmente fascinante porque él es un neurocirujano, o sea, él era doctor y él cuenta que su perspectiva de la vida antes y después del coma y después de su experiencia cercana a la muerte cambió, pero de manera radical. Entonces, me gustaría, lo vas a hacer tú mucho mejor que yo, si nos puedes contar, por ejemplo, la experiencia del doctor Alexander, a ver, para que la gente empiece a atar sus propios cabos y a conectar sus puntos como deseen, sin inducirlos a ninguna conclusión. Bueno, yo creo que la contamos entre las dos, pero más o menos es un neurocirujano de Harvard que trabaja muy bien, muy metódico, muy aséptico en todo. Cuando le hablan de experiencias cercanas a la muerte o experiencias que han tenido pacientes, no quiere saber nada porque considera que esto es déficit de oxígeno, ¿no? Entonces, un día está en su casa y tiene un dolor de cabeza enorme y su esposa lo lleva corriendo al hospital donde él trabajaba y ya ingresa en coma. Y durante 8 días o 7 días, una semana, él está en coma. Y descubren que tiene una bacteria que es muy difícil de tener, un Escherichia coli, que es muy difícil de tener en una persona adulta. Bueno, total, que esa bacteria le había comido, por decirlo así, parte de su cerebro cognitivo, de su corteza cognitiva, la zona donde uno piensa, la zona donde uno recuerda. Todo esto estaba destruido por la bacteria. Yo ahora no me acuerdo de los datos, pero si, por ejemplo, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo normal es 80, pues yo no sé si él la tenía de 20 o de 10, incompatible con tener una mente que pueda pensar, que pueda razonar, y todo el tiempo que estuvo allí estuvo en coma. Entonces pensaron desintubarlo porque no habían hecho de todo y no daba ninguna muestra de salir adelante. Y de repente volvió en sí y contó un viaje que había tenido maravilloso. En ese viaje, aparte de las luces, los colores, la paz, una paz inmensa, un sentimiento de amor a todo y a todos inmenso, en su viaje le acompañaba una niña de 19 años que la describe, que la acompañó todo el rato. Entonces, él, a partir de aquí, descubre que es un hijo adoptado. Entonces busca a su familia biológica, y su familia biológica, después de muchos meses de que le hubiese pasado esto, le envían una foto de una hermanita suya que había muerto. A Eben Alexander lo tuvieron de muy jóvenes, eran estudiantes, lo tuvieron de muy jóvenes, lo dieron en adopción. Luego esta pareja más adelante se casó y tuvieron 3 hijos. Y la mayor era esta niña, que él no lo sabía, no sabía que había sido adoptado y no sabía la existencia de esta niña. Entonces sus padres biológicos le envían una foto de la hermana que había muerto, para que conociese a la hermana. Y era el mismo ser que la había acompañado en su experiencia cercana a la muerte. Wow.
es muy emocionante, ¿no? Muy fascinante y volvemos siempre al punto neurálgico, donde todos nos rascamos la cabeza diciendo, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No? Y no creo que hoy tengamos una respuesta al 100%, pero yo fui recolectando información y siempre es lo que a uno le resuena en este momento presente en su Claro. vida. Pero hay un doctor, el doctor Joe Dispenza, que habla mucho acerca de la relación entre nuestro cerebro, la conciencia y nuestra mente, ¿no? Y a mí me parece un tema fascinante. Entonces, por ejemplo, él dice que el cerebro, el órgano en sí, es definitivamente el instrumento que genera esos pensamientos, o sea, es la maquinaria, digamos, y que la mente es el cerebro en acción, que sería el hacer del cerebro. Entonces él dice, si uno puede mejorar su función cerebral, que es absolutamente científicamente comprobado que cualquier ser humano puede mejorar su función cerebral, ¿quién es el que está haciendo esa mejora? Y él dice, bueno, quien manipula esa mejora es lo que llamamos conciencia. Y ahí se abre un mundo de posibilidades porque entramos en el debate del huevo y la gallina. Es decir, ¿quién controla a quién? ¿Quién produce a quién? ¿Es el cerebro el que produce la conciencia o es la conciencia la que manipula el cerebro, ¿no? Y ahí entra la física cuántica. Bueno, podemos hablar de esto durante horas, pero me gustaría escucharte cuál es tu opinión desde tu experiencia, desde tu conocimiento en la interrelación entre cerebro y conciencia, o mente y conciencia. Mira, bueno, hay muchas teorías y luego yo hago un resumen de la teoría, de Wow. mis teorías. Hay el doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés, que hizo el primer trabajo científico prospectivo. Prospectivo es que tú partes de un diagnóstico, un tratamiento, unos hechos todos iguales para que pueda ser constatado, constatable y recogido todos con el mismo tratamiento, todo igual. Bueno, pues hizo, porque hasta ese momento todos los estudios eran lo que se llama retrospectivos. Yo tengo una experiencia cercana a la muerte y te la cuento. Pero claro, a la persona que se la cuenta no puede demostrar que aquello es verdad, simplemente puede recogerlos. Sin embargo, el doctor Pim van Lommel y 10 hospitales en Holanda partían de cero, partían de un diagnóstico, de un tratamiento a todos igual y un seguimiento. Y se les hacían preguntas, se hacía un seguimiento de si habían sentido algo, si no, qué experiencias habían vivido. Y además es un seguimiento durante 8 años y 2 años, o sea, durante 10 años. Lo que dicen es que, en definitiva, que a estas personas les ha cambiado la vida totalmente. Son gente que se han encontrado en un estado de paz y de amor impresionante, donde nadie les juzga, es uno mismo el que hace una revisión de la vida y siempre acompañado y cuidado. Hacen una revisión de la vida donde tomas conciencia de si has hecho daño a alguien, te das cuenta, ¿no? Claro que sí. Un repaso, ¿no? Como un repaso un de la vida. repasito con una mirada un poquito más allá. Y entonces, bueno, todas estas personas, cuando vuelven, describen una serie de cosas más o menos comunes. La paz y el amor inmenso que sienten, describen los colores, los olores, los sonidos, y cuando vienen cambiados, vienen dando sentido a la vida. Saben que la muerte no existe y deciden
hacer algo que tenga valor para después. ¿Qué es lo que tiene valor? Aquello que tú haces por los demás. Claro. Entonces se vuelven más espirituales que no más religiosos, buscan que su vida tenga sentido y se trata de ayudar a los demás. Esos son como los puntos en común, ¿no? Entre Esos todas las son los personas puntos en común, que sí. desarrollaron su experiencia. Sí. Y en estos estudios, por ejemplo, se dan cuenta de que la persona está en paro. Nosotros sabemos que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, que a los 10-12 segundos ya el electroencefalograma es plano, que empieza la membrana a edematizarse, es decir, a hincharse, a dejar pasar agua y se hincha la célula y tienes un edema cerebral. Si hay un edema cerebral, no puedes pensar, no puedes razonar. Y resulta que estas personas tienen una conciencia mucho mayor que antes, ven, oyen, sienten, huelen y tienen vivencias, comprenden cosas que de otra manera hubiese sido muy difícil de comprender, a pesar de tener un cerebro que no funciona. Y como abogada del diablo, digo, uno podría decir, bueno, puede ser que sea una alucinación del cerebro. Las alucinaciones no son comprobables. Esto de entrada. Wow. Claro. Hay un caso muy interesante que cuenta el doctor Pittman Lommel en su libro, y es que un señor tiene un paro por la calle. Lo reaniman y tarda como 40 minutos en venir la ambulancia, lo llevan intubado al hospital, en el hospital le hacen todas las maniobras, también tarda muchísimo en ser reanimado y lo llevan intubado a UCI cuando tiene unas constantes adecuadas. Al cabo de X tiempo lo desintuban y cuando ya está en la habitación entra una enfermera y él se la mira y dice: ¡ay, muchas gracias! Yo quería decirle que le estoy muy agradecido porque cuando llegué me intubó, o sea, le puso el tubo, la sonda traqueal, pero me quitó la dentadura y no la tengo. Y dice: usted la puso en una mesita, en un aparatito, en el cajón de abajo. Bueno, era el carro de paros. Wow. Y la chica, la enfermera, por poco le da un síncope. Me imagino, claro. O sea que él había podido de alguna manera ser testigo de todo lo que estaba ocurriendo. Él fue testigo con un cerebro que no funcionaba y no estaba recibiendo oxígeno. Y él fue testigo y además recordó dónde estaba. Por eso el doctor Pittman Lommel dice que la conciencia no está en el cerebro. Es un campo cuántico donde se recoge la información de todo lo que ocurre. Todos estamos inmersos en ese campo cuántico. Entonces él dice que nuestro cerebro es una interfaz, es decir, como un dispositivo que es capaz de coger o de captar energías superiores y las vuelve en entendibles, por decirlo así, en tu cerebro. Wow. O sea, simplemente que es como si tenemos dos mentes, una que capta toda la información de un campo superior y otra que va haciendo lo del día a día. Hay un médico anestesista francés que es Jean-Jacques Charbonnier, que él habla de que tenemos el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. El cerebro izquierdo es la conciencia del cada día. Esa conciencia del cerebro izquierdo, nosotros recibimos, imagínate, 400.000 bits de información por segundo. Cada segundo
400.000 bits. Wow. De esos 400.000, tu cerebro izquierdo coge 2.000. ¿Qué 2.000? Aquellos que le cuadren con sus experiencias anteriores, con lo que conoce, todo lo demás lo desecha. Todo aquello que no puede analizar, esa mente analítica, afuera. Todo fuera. Pero eso ahí está. Wow. Entonces, coge todo aquello que le puede servir para su día a día. Y luego está otro cerebro, que es una conciencia extraneuronal, que llama él, que no se ubica en las neuronas, y es esa conciencia expandida. Wow. Y hay un caso muy interesante de una neuróloga, una neurocientífica, Jill Bolte, no sé si has oído hablar de ella. De ella no. Su hermano tenía epilepsia y ella se dedicó a la neurología para encontrar algún sistema para que para que su hermano pudiera mejorar. Y entonces se dedicó a la investigación. Y mientras estaba investigando tuvo un accidente vascular cerebral, tuvo un trombo enorme en su hemisferio cerebral izquierdo, que es el que piensa, el que razona, y entonces se sintió en muchos momentos que solo funcionaba el derecho. Claro, como ella sabía, ella podía ir definiendo. Claro. Y decía que con el derecho ella se sentía uno con absolutamente todo, que estaba en la ducha y ella sentía cómo sus electrones saltaban de su piel y se mezclaban con el agua, con las paredes de la ducha, y que tenía una sensación de amor inmenso, de conocimiento inmenso. Entonces, para mí, yo haría una mezcla de todo y te diría que nuestro cerebro derecho es el que se une con todo el universo. El izquierdo es el que le limita, pero es el que necesitamos para vivir aquí. Es el que necesitamos para el cada día. Pero esa conciencia del derecho es una conciencia plena que se une a esa conciencia inmensa, a la conciencia uno. Y todas las experiencias que tenemos aquí, de alguna manera, instantáneamente, quedan registradas. Todo lo mejor nuestro queda registrado en esa conciencia una o en esa conciencia más allá, que durante un tiempo es como, son teorías mías, no lo sé, queda como individual, pero parte de la conciencia uno. Que en el momento que tú tienes un paro cardiorrespiratorio, toda la información pasa a esa conciencia uno, que tú vuelves a recuperar. Pero hay mucha gente que cuando vuelve tiene una conciencia mucho más expandida. Claro. Véase que la mayoría de las personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte vuelven, muchos con la clariaudiencia, clarividencia, telepatías, etc. Luján, y con todo esto que tú has vivido, ¿no? Desde tu profesión, desde tu vida personal, con tus hermanos, con tu esposo, ¿cómo te ha impactado en cuanto a la calidad, a la textura de tu vida? ¿No? O sea, cómo la muerte, qué paradójico, ¿no? Cómo el estudio sobre la muerte y lograr un entendimiento más profundo y hasta más amoroso con respecto a la muerte ha moldeado tu día a día, tu experiencia de vida en sí misma. Bueno, totalmente. Aparte de que yo me encontraba en la vida y la muerte en cada día en el quirófano, al enfermar mi esposo, yo me dediqué a estudiar y a estudiar todo lo que encontré como para llevarle una esperanza a que existía algo más. En ese momento había relativamente pocas cosas cuando murió, porque hace muchos años que murió,
y habían solo experiencias cercanas a la muerte que habían recogido pues, la doctora Kubler-Ross, el doctor Raymond Moody, pero no había, como ahora, todos los estudios prospectivos, es decir, con un diagnóstico, un tratamiento exactamente, que son estudios científicos, lo que se llama científicos, ¿no? Antes no, era recopilación de historias que no se podía constatar que fueran. Claro. Entonces, te das cuenta de que existe algo más. Además, las vivencias en el quirófano, en los paros, te das cuenta que hay un momento de llegada y un momento de partida, que a veces todo va absolutamente bien en una reanimación y la persona se va. Y hay otras veces que es una complicación tras complicación y la persona se queda, continúa. No sé. ¿Y tú qué dices? Porque mira, te escucho y me imagino, ¿no? Como que la vida es una fiesta. Viste que cuando uno invita a alguien a una fiesta, le da el día y el horario de llegada, ¿no? A las 8 de la noche o a las 7 de la tarde. Pero nunca le va a decir como los niños pequeñitos, la fiesta es de 8 a 10 de la noche o de 8 a 12. Entonces digo, es como que uno sabe efectivamente cuándo empieza la fiesta, pero no sabe cuándo termina ni de qué manera, ¿verdad? Es como una gran incógnita, pero lo importante es que todos sabemos que en algún momento termina. Y parecería que nuestra humanidad a veces hasta nos hace rechazar lo inevitable, porque yo siento que todos estamos muriendo, cada día que vivimos. Tú sabes que cada minuto mueren millones de células, pero también cada minuto nacen millones de células. Es un continuo. Y lo que queda, porque absolutamente en X años no nos queda ni una célula igual. Increíble. Con lo cual, ¿qué es lo que nos mantiene? Hay una conciencia, ¿no? Hay una conciencia que tú sigues siendo tú, que tú recuerdas, porque esas células ya no existen. Y van cambiando continuamente, pero la conciencia continúa. Y es hermoso poder conversar de estas cosas, aunque más no sea a modo de compartir, ¿no? De cada uno revisarse, de escuchar, de ver qué es lo que le hace fricción cuando uno escucha ciertas cosas, ¿no? Como mi hijo, no, yo soy mi mente y no más que mi mente. Y otro que dice, no, yo no soy mi mente, ¿no? El budista, por supuesto, fue mucho más allá de su mente, pero es siempre una invitación a mirarnos. Y hay algo que a mí me fascina, porque la muerte creo que es uno de los mayores temores que tiene la humanidad. ¿Qué ser humano no le teme a su propia muerte o incluso al de los seres que uno ama? Y también me fascinó el tema de ver cuán tabú es esto dependiendo de las diferentes culturas. Yo soy argentina y yo recuerdo en mi infancia, en todos los años que viví en Argentina, la muerte, y supongo que hoy lo debe seguir siendo, era un tema tabú. A ver, no es que estaba prohibido hablar de eso, pero nadie se sentía cómodo hablando de la muerte. Y cuando vine a este país, nunca me voy a olvidar, la secretaria de la oficina donde yo trabajaba, su mamá había fallecido. Y me contaba, por supuesto, con mucha tristeza, pero también con mucho entusiasmo, cosa que para mí muerte y entusiasmo nunca habían estado conectados, era como una combinación impensable, que ella iba a ir esa tarde a comprar el maquillaje, porque ya la ropa la tenía, la había elegido con su propia madre, de cómo iba a estar vestida en su cajoncito, en su ataúd, ¿no? Entonces ella le faltaba el maquillaje, ya tenía su ropita y mi amiga iba a buscarle el maquillaje para maquillarla para el funeral. Yo a Luján la escuchaba hablar y me latía el corazón y estaba contra la pared mirándola como diciendo, ¿qué es esto? O sea, a ver, la madre murió y la va a maquillar y la va a vestir de fiesta para su propio funeral. Y fue todo ese descubrimiento y ese choque cultural, y después, por supuesto, 20 años de vivir en este país, donde empecé a considerar otras formas de relacionarse con la muerte, ¿no? Más allá de todo mi recorrido espiritual. Pero digo, ¿qué es esto de que el ser humano sigue estando con este terror a la muerte, ¿no? Entonces digo,
¿será que la muerte es un final? O sea, se acabó la fiesta, apagamos las luces, the end, terminó la película. ¿O será que esto que estamos transitando ahora es un puente hacia la vida auténtica? Yo creo absolutamente que es un puente hacia la vida auténtica. Esta es una vida limitada. La otra es una vida auténtica. Estamos limitados por los 5 sentidos. Estamos limitados porque no vemos más allá. Claro. Sí, pero si pudiésemos ver, saltarían los electrones de nuestro... Por aquí, nosotros no acabamos aquí, pero nuestra vista hace que acabemos aquí. Eso no es cierto. Electrónicamente están todos saltando, estamos todos unidos. Hay una ley que se ha descubierto, constatado desde el siglo XX, que es el entrelazamiento cuántico. Absolutamente todo y todos estamos entrelazados. Einstein hizo un experimento que se llama el experimento de Einstein-Podolsky-Rosen, que cogían 2 electrones de una misma sustancia, las separaban, ponle, millones de kilómetros, uno de los electrones lo sometían a un campo magnético, entonces cambiaba la dirección de giro. Pues el otro, estuviese a los kilómetros que estuviese, instantáneamente, es decir, más allá de la velocidad de la luz, instantáneamente, sin que hubiese causa-efecto, o sea, sin que nada lo tocase, se ponía complementario al primero, o sea, cambiaba el spin, cambiaba la dirección y se volvía complementario de aquel que había estado sometido al campo electromagnético. Y lo probaron una y otra vez porque Einstein decía que esto era un efecto fantasmagórico. Como decía que no había nada más rápido que la velocidad de la luz, esto no podía existir, pero existía. Y se ha ido demostrando a lo largo de los años que esto existe, y lo que está diciendo es que existe un entrelazamiento cuántico. Tenemos un tejido que une absolutamente todo y lo que transmite es información. Y la información es instantánea. Claro, no todo se entera de todo. Hoy hay como un choque muy impactante entre estas fuerzas, ¿no? Como digo, la religión, la espiritualidad, la ciencia, la filosofía. Y creo que fue el doctor Alexander el que dice, todo esto, estas etiquetas que uno pone, ¿no? Lo que dice la religión, lo que dice la ciencia, lo que dice la filosofía, la espiritualidad, en realidad es una limitación lingüística. Porque él decía, en realidad es todo lo mismo. Lo que pasa es que el ser humano tiene la necesidad de estructurar, de etiquetar y de dividir para poder comprender a nivel racional. Pero si uno va un poco más allá de esto, se da cuenta de que todo es todo. Él, de hecho, le da mucho crédito a las experiencias, por ejemplo, de canalización, a la gente que puede conectarse con gente ya fallecida. O sea, y estamos hablando de un doctor neurocirujano que, claro, tuvo la fortuna o la mala suerte, no sé, yo creo que para él es fortuna, de haber atravesado una experiencia cercana a la muerte. Pero digo, ¿será que todos tenemos que pasar por una experiencia cercana a la muerte para poder abrazar una visión más amplia de la vida y de la muerte? Creo que es el regalo más hermoso, poder disfrutar de esta vida como lo disfrutan esos, como tú contabas antes, que han, por decirlo simplemente, visto la luz, ¿no? Es como que nos falta un poquito de ampliación de conciencia, siento. Claro, pero es que está funcionando hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que te hace buscar todo aquello que resuena con lo que tú ya crees y que te puede servir para esta vida. En cambio, el hemisferio derecho es libre y es unido a todo. Todo está unido, todo es bello, es hermoso, todos somos uno, es distinto. Pero tenemos que entender que somos
un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho y que están unidos. El uno es como si nos sirve para el día a día y el otro es mucho más, ¿no? Que nos da la explicación de todo. Hay mucha gente que se va y cuando vuelve en una experiencia cercana a la muerte, después sabe, entiende física cuántica, entiende una serie de cosas sin que nadie le haya explicado, porque se une al conocimiento total. El hemisferio izquierdo funciona en serie, es decir, con una cosa detrás de otra, existe un pasado, existe un futuro. En el hemisferio derecho existe un presente, existe un instante y la conciencia funciona en presente. Wow. Es un eterno presente. ¿Cuánto crees que hay de verdad en esto que escuché tantas veces, que también lo menciona mucho el doctor Dispenza? Que cuando uno comienza a investigar, cuando uno va a hacer una investigación, no hace preguntas por un sí o por un no. Normalmente son preguntas abiertas que convocan a la curiosidad, a la investigación más profunda. Y él dice que cuando uno comienza en ese camino, se empiezan a generar nuevas conexiones neuronales. Entonces, al generarse nuevas conexiones neuronales, es casi como ir al gimnasio a desarrollar un músculo, porque él dice, estás entrenando a tu cerebro a estar más abierto a una realidad que de otro modo, conforme a lo que tú decías, uno siempre sigue viendo la película desde la misma butaca, desde el mismo sillón, con la misma perspectiva, la misma visión periférica, creyendo que esa es la única realidad que existe. ¿Tú estás de acuerdo con esto de que uno podría proponerse este ejercicio de autoindagación para poder generar esas neuronas nuevas, esas conexiones neuronales nuevas y abrirse una nueva perspectiva de vida? Es que sí, claro, por supuesto, si tú no te abres a nuevos caminos, es que los caminos no se abren. Incluso si tú vas a la montaña y tienes que abrir un camino, si no vuelves a pasarlo y a pasar y a pasar y a pasar, ese camino se vuelve a cerrar. Pero cuando pasa muchas veces, se forma ya el camino. Nosotros necesitamos abrir caminos en nuestro cerebro, pero si no lo utilizamos, no se abre crean. nada. Claro, es aquel dicho que dice que la necesidad crea el órgano. En la medida que tú vas buscando, se van generando esas conexiones nuevas para darte respuestas a lo que tú estás buscando. Wow. Por eso se dice que el que busca encuentra. Así es. Y el que no busca pues se queda con aquello. Pero a mí me gustaría hacer un poco de hincapié en que muchas veces tenemos una serie de creencias y no nos planteamos si son nuestras. Y Joe Dispenza habla de esas creencias y de Greg Braden, que muchas veces son transmitidas por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestra sociedad, pero no tienen razón de ser. No son tuyas, no son de esta época. Estuvieron muy bien para un momento determinado, pero ahora ya no. Entonces, ¿por qué no investigas? ¿Por qué no te lanzas? ¿Por qué no sigues? Y el que busca, encuentra. Mira, a mí muchas veces me han preguntado si, porque como tengo un recorrido tan largo con la muerte como amiga, ¿no? Hemos venido caminando juntas durante años. Mucha gente me ha preguntado, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya no le temes? ¿Ya no te da miedo morirte? Y dije que no es el punto. Mi danza con la muerte nunca fue con la intención de perderle el respeto o el miedo, por así decirlo, sino utilizarlo para enamorarme más de la vida. Y, es eso, y con eso como ejemplo para atar lo que tú estabas diciendo, toda nueva idea que a mí me surge, que alguien me trae, que alguien me aporta, la utilizo para entrar en ella y ver si me aporta una textura que me acerque más al bienestar interior, a la paz interior, que me haga ser más compasiva, más amorosa. Y si entro y veo que no, nada de eso hay en este lugar, ahí no hay nada para mí.
Entonces me retiro, pero no sin antes haber ido con mi existencia a poder tocar, oler, sentir, ¿no? No solo con los sentidos físicos, sino a un nivel más profundo, a ver si me lleva a ese lugar. Y eso es lo que trataba de decirle a mi hijo, date la oportunidad, yo no soy dueña de la verdad, yo no te puedo decir, mira, no, tú no eres tu mente no eres tú. Yo no soy quien para decirte eso es verdad, absoluto o es mentira, pero sí te puedo proponer que lo consideres. Porque en la consideración, esto de ver para creer o creer para ver, hay una posibilidad esperándote. Y esa posibilidad, me imagino, estarás de acuerdo conmigo que también cambia conforme a cómo vamos creciendo, ¿no? Cuando yo era, no sé, más joven había cosas que decía, ¿qué dijo? ¡Ay, Dios mío! Y hoy para mí eso es el ABC, es una obviedad. Bueno, no estaba lista para poder acercarme a esa verdad, por así decirlo. Y me parece hermosísimo y este es el objetivo, ¿no? Darle a la gente la posibilidad, la invitación de que exploren el tema de la muerte, no necesariamente para perderle el miedo, para decir, yo ya no, si me muero mañana, si se muere mi hijo, no me importa. No, seamos realistas, eso no va a ocurrir, pero sí hay una posibilidad de profundizar la experiencia con la vida, desde otro lugar como seguramente te ha pasado a ti, vivir la vida en el aquí y en el ahora. Sí, sí, sí. Y pensemos que la muerte no es el fin. Hay unos estudios de una doctora que trabaja en la Universidad de Virginia que ha hecho esos estudios que demuestran que el 41% de las personas que se van tienen experiencias de contacto con sus familiares. O sea, los familiares vienen a recogerles. Y bueno, muchas veces pensamos, bueno, es que están alucinando. No. Vienen generalmente los padres, vienen a veces los hijos, y vienen y te demuestran que la vida sigue. Y eso es muy bonito, ¿no? Hermoso. Y que nos vamos a reconocer fuera de aquí y nos están esperando y es maravilloso. Pero vivamos lo que tengamos que vivir aquí de la manera mejor, valorando la vida y valorando lo que realmente es importante para allá, porque todo lo que no es importante lo vamos a dejar aquí. Y le damos mucha importancia a lo que vamos a dejar aquí. No la tiene. Disfrutémoslo sin el apego. Las personas que se han ido y se han vuelto aquí, que han tenido una experiencia cercana a la muerte, son personas que disfrutan enormemente la vida, pero no están apegados. Entonces se trata de darnos cuenta de la maravilla que es la vida, de vivirla con intensidad, pero que nuestra vida tenga sentido. Que lo que nos vamos a llevar, la única mochila que nos vamos a llevar, la única maleta que nos vamos a llevar, es todo aquello que llevemos en nuestro corazón. Todas aquellas experiencias que sean lo mejor de nosotros y que hayamos dado lo mejor de nosotros a los demás. Eso es lo único que nos llevamos y lo único que dejamos en el corazón de las personas que dejamos. E imagino que esto también te ha ayudado mucho, por ejemplo, a transitar el duelo de tu esposo, ¿no es cierto? Sí. O tú en ese momento no estabas expuesta tanto a todo esto. Sí, me metí en ese momento. ¿Y de qué Allí manera te trajo? ¿Qué te aportó en el tránsito del duelo todo este conocimiento y experiencia? Me aportó, estuve muy bien. En el duelo, el primer tiempo del duelo, luego el duelo es largo, lo echas mucho de menos, es muy largo el duelo. Pero en el duelo, sobre todo, lo que yo recuerdo, el primer año fue muy especial, porque fue como sentir la presencia física, wow, al lado nuestro, al lado de mis hijos, andando por la casa, curiosamente. Wow. Pero entonces eso, ¿sabes?
te da como seguridad, te da confianza, sí. Te da mucha paz. Claro, te da mucha paz y sabes que ahí está y que se está manifestando de alguna manera para que tú te des cuenta, porque si no podía estar y tú sabes que está y que está contigo, como mínimo está en tu corazón, pero estaba, ¿no? Porque oías los pasos, porque se abrían puertas, porque mil cosas. Wow. Y me fascina escucharte porque viniendo de la voz de una doctora, ¿no? Que porta el título de científica, es la mejor evidencia que puedo disfrutar y compartir con mi audiencia en esto que decíamos antes de la fusión, que no son fuerzas opuestas, ¿no? La filosofía, la ciencia, la espiritualidad, la religión, sino simplemente títulos en los que los seres humanos a veces nos quedamos como atrapados y los usamos para decir, ah, no, yo creo esto, entonces como yo creo esto y tú crees aquello, tú eres diferente a mí. Y es como, no, salgámonos de ahí. Simplemente abrámonos a compartirnos y, como digo, a considerar, simplemente a considerarlo. Y lo que no resuene no resonará, pero no Exacto. poner la muralla, ¿no? De, ah, no, como yo soy científico, como yo soy científico, como yo soy religiosa, me cierro a esta posibilidad. Porque el solo hecho de decir esto no, ya debería mostrarnos que estamos rechazando alguna oportunidad que tal vez tenga algún regalo para nosotros. Totalmente, pero cualquier avance, la ciencia, entre comillas, siempre ha puesto impedimentos. Cuando empezaron la máquina de vapor, el tren, todo esto, decían, bueno, es que no se puede ir a más de 20 kilómetros por hora. O cuando empezaron la gente en las Olimpiadas, no, porque es que el corazón humano no puede ir a más de tantas pulsaciones o no puede hacer tanto esfuerzo. Bueno, uno no se lo cree, lo consigue y entonces eso queda un campo que hace que otros también lo intenten y se van desmitificando, ¿no? Así es. Las cosas. La vida es mucho más amplia, no nos pongamos límites. Luján, cuéntame un poquito de esta fundación que conversábamos nosotras, para que la gente también entienda el tipo de iniciativas que hoy están llevándose a cabo en relación a la muerte, al acompañamiento, al duelo. Cuéntame. Bueno, nosotros hemos iniciado un proyecto de un hospice. Un hospice en español suena muy feito, parece un hospicio, pero es algo mucho más amplio. Cicely Saunders fue una mujer que fue enfermera, que fue médico, que fue la que creó el primer hospice para acompañamiento en la muerte, para la persona que se va, que sea acompañada en todos los campos, en el campo físico, en el campo emocional, en el campo mental, que siga teniendo ese nombre, ese apellido, esa personalidad, que no sea un número de cama, que sea él. Y para mí es el momento más importante de la vida, porque es como el nacimiento a otra vida. Y es el que intentamos nosotros acompañar. Acompañar en todos los campos, ya digo, en el físico, en el emocional, en el mental, pero también en el espiritual, entendiendo que espiritual abarca absolutamente todas las religiones, abarca los ateos, abarca todo, porque cuando uno se va de esta vida, se hace un planteamiento, ¿mi vida ha valido la pena o no? Seas ateo, lo que sea. seas religioso, ¿Sí? lo que sea. Y bueno, pues cada uno tiene la religión como medio para su espiritualidad, pero es que la espiritualidad abarca absolutamente todo, la religión y la no religión, todo. Ahora yo me pregunto, Luján,
¿Será que no tenemos que esperar a estar en esos últimos momentos para preguntarnos, ¿está valiendo la pena vivir? ¿Mi vida aporta a un otro? ¿No? No esperemos a estar en el lecho de muerte y en un hospicio para hacernos estas preguntas. Y con esto no le quito mérito al trabajo, porque yo personalmente he hecho voluntariado en hospicio y sé muy bien lo que es ese ambiente y lo que aporta al que está partiendo, ¿no? Pero ahora me convocaste a esta reflexión de: no esperemos a que alguien en los últimos pasitos que estamos dando nos tome de la mano y nos convoque a esa reflexión. Hagámoslo cuando nos despertamos a la mañana. Preguntémonos a la noche, cuando ponemos la cabeza en la almohada: ¿valió la pena este día? ¿Valdrá la pena mi día de mañana? ¿Cómo puedo hacerlo valer la pena? ¿Qué puedo aportar a un otro? Que es finalmente lo que me voy a llevar, y por eso esto, ¿no? Exacto. ¿Verdad que sí? Me parece interesantísimo, porque yo creo que esa reflexión es la más importante. Es igual si crees en algo más o no. Lo único que existe, creas o no creas, es el aquí y ahora. Entonces es vivir el aquí y el ahora con conciencia. Mira, la conciencia, la vida y la acción solo pueden estar en presente. Wow. Entonces es vivir en presente. Wow, mira, con esa frase que me dijiste fue como un broche de oro para ponerle fin a nuestro tiempo juntas. Yo, doctora Luján Comas, te agradezco con todo mi corazón, no solo por permitirme compartirte con mi audiencia, sino también porque te estás dejando compartir con el resto del mundo, con todo el trabajo que estás haciendo, y desde ese lugar te honro profundamente y te agradezco profundamente. No sé si te quedó algo más para compartir con la gente. Aquí tienes unos minutos más, creo que nos quedan como 3 minutos, o si te sientes satisfecha, tú me dices. Bueno, quería deciros a todos que la muerte no existe, que la muerte simplemente es un paso de una conciencia a otra conciencia mucho más expandida, que nos llevamos una serie de cosas, todo lo mejor que hayamos hecho en la vida es lo que nos vamos a llevar. Que todo lo demás, el cuerpo, las posesiones, todo eso se queda aquí. Que valoremos y demos importancia a lo que realmente va a perdurar, que es nuestro corazón, nuestro amor y lo que dejemos en el corazón de la gente, lo que hayamos ayudado a los demás. Gracias, gracias y más gracias. Este aplauso es para ti con todo el amor y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias nuevamente, un abrazo enorme. Gracias, Ceci. Como dijo la doctora Comas, la muerte no existe. Podés pensar, bueno, más o menos, yo creo que sí existe. Otros dirán, no existe. No importa lo que pienses con respecto a la muerte. Lo que más importa aquí y ahora es lo que pienses con respecto a tu vida. Y lo más importante es que le estés dando sentido. Y para mí el sentido, como siempre digo, pasa por ponernos al servicio de un otro. Espero que esta cita, como todas las citas conscientes que venimos haciendo juntos, las puedas mirar desde ese lugar, desde un servicio, desde aquí hacia allá. Te quiero, gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. La invitación está hecha para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.